Arrepentíos y seguid a Jesús. Algunas personas en el mundo y el internet piensan que el diablo es el bueno y que Dios es alguien malo, alguien que permite el sufrimiento y que más cosas horribles. Estas mismas personas son casi iguales que los ateos. Primero que nada, Dios es bueno y el diablo es el malo. ¿No es gracias al diablo que todo el sufrimiento del mundo está aquí? Fue el diablo el cual engañó a Eva a comer del árbol prohibido. Es gracias a él que entró el pecado en el mundo. Muchos se preguntarán por qué puso Dios ese árbol prohibido en el jardín de Edén. El árbol era una prueba. Dios quería probar a Adán y Eva en ver si obedecerían a Dios. Pero como todos sabemos, no lo obedecieron. Prefirieron obedecer al diablo que a Dios. Incluso cuando Dios les advirtió que morirían en Génesis 2. Claramente vemos que el diablo es alguien inteligente y astuto. Si no lo fuera, la mayoría de la gente en el mundo seguiría a Jesús. Pero no es así. Incluso Jesús mismo nos dice en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pocas personas son las que hallan la vida eterna. ¿Por qué? Primero que nada porque siguen al diablo. En Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Los hombres no conocieron a Jesús porque están en tinieblas. El diablo los ha atrapado con las cosas del mundo y la mayoría del mundo no sigue a Jesús. Prefieren obedecer a su padre el diablo que obedecer a Dios. Volviendo al tema de que Dios es malo, no es así. En numerosas ocasiones en la Biblia vemos la paciencia, la misericordia, el amor de Dios. Vemos cómo perdonó a Israel sus pecados múltiples veces y aún así dejaban de seguir a Dios, yendo por otros dioses los cuales son hechos por el hombre. Y aún así Dios los perdonaba cuando se arrepentían, incluso con los reyes, los cuales Israel quería, tomando en cuenta que Dios era su rey. Incluso ellos pecaron e hicieron pecar al pueblo, ni hablar de hoy en día. A otras personas les gusta tomar el diluvio como ejemplo de genocidio de parte de Dios. Primero que nada, ¿quién eres tú para juzgar a Dios? ¿Acaso Él no puede hacer lo que Él quiera? Nosotros no somos nada en comparación a Dios, somos simple polvo. Además, aquella gente que murió en el diluvio eran pecadores. Si no lo fueran, le hubieran creído a Noé. Dios no puede permitir que haya pecado en su reino. Por eso nos da la oportunidad de arrepentimiento, de hacer morir al viejo hombre y dejar de pecar. Jesús nos dice en Mateo 5:48 que tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. Y Dios siendo perfecto no tiene pecado, por lo cual nosotros no tenemos que tener pecado ante los ojos de Dios para poder entrar en su reino. Él es justo y misericordioso para perdonar nuestros pecados si nos arrepentimos verdaderamente. Y eso es lo que el diablo no quiere que hagamos. Él nos odia, él odia a Dios, y aquel que siga al diablo tiene pecado. Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que no penséis que el diablo es bueno, porque si lo hacéis, estáis en contra de Dios. Y todo aquel que va en contra de él no verá vida eterna, sino la ira de Dios en el día postrero. Amén.